Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con el tema 1 y vamos a desarrollar los conceptos de efecto sustitución y de efecto ingreso. El cambio en el precio de uno de los bienes tiene una doble influencia sobre la cantidad demandada de un bien y existen dos metodologías analíticas diferentes que explican esto y que fueron propuestas por dos economistas, Slasky y Higgs. En ambas metodologías se emplean los conceptos de ingreso nominal e ingreso real, por lo que vamos a empezar repasando estos conceptos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una variable nominal y una variable real? Una variable nominal es una variable que está expresada en moneda corriente, en moneda actual, mientras que una variable real es una variable que está expresada en moneda constante. Es la nominal ajustada por la inflación. El ingreso del consumidor M es una variable nominal porque está expresada en unidades monetarias por unidad de tiempo. Como la unidad monetaria de nuestro país es el peso, aquí yo lo expresé en pesos por unidad de tiempo, pero bien podríamos expresarlo en dólares o en euros o en libras esterlinas, etc., por unidad de tiempo. Esta es una variable que no tiene en cuenta el efecto de los cambios en los precios. Es el flujo de dinero que percibe un individuo sin contemplar los factores que inciden en su poder adquisitivo. En cambio, el ingreso real es una variable que refleja el poder adquisitivo de un individuo porque representa la cantidad de un bien o de una combinación de bienes que puede adquirir por unidad de tiempo. Hay distintas definiciones que se pueden dar del ingreso real, pero generalmente el ingreso real es una variable que depende del ingreso nominal y del precio de un bien o de un índice de precios. Por ejemplo, el ingreso real del consumidor en términos del bien 1 se calcula como el ingreso nominal sobre el precio por unidad del bien 1. Si el ingreso nominal está expresado en pesos por unidad de tiempo y el precio del bien 1 en pesos por unidad del bien 1, simplificando las unidades monetarias, podemos observar que obtendremos una variable que está expresada en unidades de x1 por unidad de tiempo. El ingreso real del consumidor en términos del bien 2 se calcula como el ingreso nominal sobre el precio por unidad del bien 2. Si el ingreso nominal está expresado en pesos por unidad de tiempo y el precio del bien 2 en pesos por unidad del bien 2, simplificando las unidades monetarias, podemos observar que obtendremos una variable que está expresada en unidades de x2 por unidad de tiempo. También se puede calcular el ingreso real del consumidor en términos de un conjunto de bienes si dividimos su ingreso nominal en un índice de precios P. P puede ser, por ejemplo, el índice de las PERS, que se calcula teniendo en cuenta la combinación inicial de bienes o la canasta del año base y los precios de los bienes en dos situaciones distintas. Es el gasto de la combinación inicial de bienes a los precios de una nueva situación sobre el gasto de la misma combinación de bienes a los precios de una situación inicial. Bien, ahora que ya hemos repasado estos conceptos, vamos a trabajar con el modelo de la maximización restringida de la utilidad, considerando dos bienes, para estudiar cómo el cambio en el precio de un bien afecta a la cantidad que el consumidor elegirá de ese mismo bien. Este estudio nos permitirá construir las curvas de demandas individuales y analizar la doble influencia de un cambio en el precio sobre la cantidad demandada. Partimos del equilibrio del consumidor. Encontramos la curva de indiferencia más alta que puede alcanzar, dado su ingreso y los precios de los bienes, y en el punto de tangencia entre su recta de balance y la curva de indiferencia se determina la combinación de los bienes que comprará. Si el precio del bien 1 disminuye, manteniéndose constantes el ingreso del consumidor y el precio del bien 2, la recta de balance pivotea sobre este punto y se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj.
hay un cambio en la intersección de la recta de balance con el eje X sub 1 y también hay un cambio en la pendiente de la recta de balance, por lo que al disminuir el precio del bien 1, aumenta el ingreso real del consumidor en términos del bien 1 y disminuye el precio relativo del bien 1 por el bien 2. Al aumentar su zona de combinaciones asequibles, el consumidor puede alcanzar una curva de indiferencia más alta y la combinación de bienes que maximiza su utilidad se desplaza desde el punto A al punto B. Este cambio en el punto de equilibrio, ocasionado por una disminución en el precio del bien 1, nos brinda información sobre la relación que existe entre el precio del bien 1 y la cantidad del bien 1 que el individuo comprará. Fíjense que cuando el precio del bien 1 disminuye, manteniéndose constantes el ingreso del consumidor y el precio del bien 2, la cantidad que el individuo elige del bien 1 aumenta. Podríamos recopilar esta información en una tablita y podríamos continuar disminuyendo el precio del bien 1 para seguir observando qué pasa con la cantidad elegida del bien 1. Si hacemos esto, obtendríamos una tabla de demanda que nos muestra la relación que existe entre P sub 1 y X sub 1 cuando el precio del bien 2 y el ingreso del consumidor se mantienen constantes, por lo que estaríamos obteniendo puntos de la curva de demanda marshalliana. La forma de esta curva de demanda depende de las propiedades de la función de utilidad del consumidor. En este análisis se supone que los gustos y las preferencias se mantienen constantes. Es decir, la función de utilidad del consumidor no se modifica, pero a medida que el individuo se mueve a lo largo de su curva de demanda marshalliana, el nivel de utilidad que obtiene varía porque el cambio en el precio del bien 1 altera su nivel de utilidad. Si el precio del bien 1 es P sub 1 0, el consumidor comprará la cantidad X1 0 y obtendrá un nivel de utilidad U sub 0. Si el precio del bien 1 disminuye a P sub 1 1, el consumidor comprará la cantidad X1 1 y obtendrá un nivel de utilidad U sub 2. Es decir, cada punto de la curva de demanda marshalliana se obtiene a partir de un punto de equilibrio con una curva de indiferencia distinta. Generalmente, las curvas de demandas marshallianas tienen pendiente negativa. A menor precio, mayor cantidad demandada. Solo en casos muy excepcionales podría observarse una curva de demanda marshalliana con pendiente positiva. Bien, habíamos dicho que la disminución en el precio del bien 1 por un lado provoca un aumento en el ingreso real del consumidor en términos del bien 1. Esto ocasiona que el consumidor se sienta más rico porque puede comprar más que antes, aumenta su zona de combinaciones asequibles. Por otro lado, la disminución del precio del bien 1 provoca un cambio en los precios relativos de los bienes, lo que llevará al consumidor a cambiar su patrón de consumo porque la maximización restringida de la utilidad exige que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución 2,1 se iguale al nuevo precio relativo del bien 1 por el bien 2. Entonces, un cambio en el precio del bien 1 tiene una doble influencia sobre la cantidad demandada. Hay dos metodologías que tratan de separar y capturar esta doble influencia en dos efectos, en el efecto ingreso y en el efecto sustitución. Una de ellas es la metodología de Slutsky de ingreso real aparente constante y la otra es la metodología de Hicks de ingreso real constante. Ambas metodologías son hipotéticas, pero son muy útiles para entender los conceptos de efecto sustitución y de efecto ingreso. Comencemos con la metodología de Slutsky. Cuando el precio del bien 1 disminuye, el consumidor aumentará la cantidad elegida del bien 1 de X sub 1 0 a X sub 1 1. Este sería el efecto total. Para separar este efecto total en dos efectos, Slutsky propone quitarle al consumidor una parte de su ingreso nominal
de manera tal que pueda comprar la misma cantidad de bienes que consumía anteriormente. Entonces, el ingreso nominal del consumidor disminuiría en una cantidad tal que la recta de balance R2 se desplazaría en forma paralela hacia abajo y pasaría por la combinación inicial de bienes. Pero si el ingreso nominal del consumidor variase al mismo tiempo que el precio del bien 1 y la nueva recta de balance es la que tenemos en rojo, el consumidor no se va a quedar en el punto A, porque puede alcanzar una curva de indiferencia con un mayor nivel de utilidad. Por lo que no comprará la combinación inicial de bienes, sino la combinación de bienes correspondiente al punto C. Para Slasky, el efecto sustitución es la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambian los precios relativos y el ingreso real es aparente constante. Por lo que el efecto sustitución se captura entre x1,0 y x1s. El efecto ingreso se define como la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambia el ingreso nominal del consumidor y los precios relativos se mantienen constantes, por lo que el efecto ingreso se captura entre x1s y x1,1. El efecto sustitución más el efecto ingreso es igual al efecto total. Analicemos un poquito más estas definiciones. El efecto sustitución es la variación que tendría lugar si el ingreso nominal del consumidor variase al mismo tiempo que el precio del bien 1, de manera tal que se mantenga asequible la combinación inicial de bienes. Se lo define como la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambian los precios relativos y el ingreso real es aparente constante. El cambio en los precios relativos lo observamos entre el punto A y el punto C porque A está sobre la recta de balance R1 y C está sobre la recta de balance R(S), por lo que entre el punto A y C hay un cambio en la pendiente de la recta de balance. ¿Y qué significará que el ingreso real es aparente constante? Slasky entendía el ingreso real constante como la capacidad de comprar la combinación inicial de bienes a pesar de que haya cambiado el precio de un bien. Ante una disminución en el precio del bien 1, Slasky propone quitarle al consumidor una parte de su ingreso nominal para que pueda comprar la combinación inicial de bienes. Es decir, él propone mantener constante el poder adquisitivo inicial del consumidor, el poder de compra inicial. Pero el tema es que ante estos cambios, el consumidor no se queda en A, sino que finalmente se va a ubicar en el punto C, y por eso es que se dice que el ingreso real es aparente constante. El concepto de efecto ingreso es más sencillo de entender. Es la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambia el ingreso nominal del consumidor y los precios relativos se mantienen constantes porque el punto B está sobre la recta de balance R2 y el punto C sobre la recta de balance R(S), por lo que entre el punto B y el punto C hay un desplazamiento paralelo de la recta de balance. Hay un cambio en el ingreso nominal del consumidor y los precios relativos se mantienen constantes porque no hay un cambio en la pendiente de la recta de balance. El efecto sustitución es siempre negativo porque es el efecto propio del precio. Desde el punto A al punto C podemos observar que una disminución en el precio del bien 1 conduce a un aumento en la cantidad del bien 1. Entonces, estos puntos de equilibrio nos permiten construir una tabla de demanda para la cual el precio del bien 2 es constante y el ingreso real es aparente constante. Podemos dibujar esta curva de demanda en el gráfico anterior donde teníamos la curva de demanda marshalliana. Ambas curvas de demanda pasan por el punto x10 p(1,0), pero a medida que el precio del bien 1 disminuye, la curva de demanda de Slasky, también conocida como curva de demanda con ingreso real aparente constante, estará por debajo de la curva de demanda marshalliana. La curva de demanda de Slasky captura el efecto sustitución, mientras que la curva de demanda marshalliana captura el efecto total. Captura el efecto sustitución más el efecto ingreso.
El signo del efecto ingreso dependerá de la relación que exista entre el bien 1 y el ingreso nominal del consumidor. Desde el punto B al C, podemos observar que la disminución del ingreso nominal del consumidor conduce a una disminución en la cantidad del bien 1, por lo que en este análisis gráfico el bien 1 es un bien superior o normal. Bien, ahora vamos a utilizar este análisis para construir la ecuación de Slasky de una manera sencilla utilizando incrementales. Más adelante vamos a ver un desarrollo matemático más riguroso. Teníamos que ante una disminución en el precio del bien 1 se produce un cambio en la cantidad de x sub 1. X sub 1 aumenta de x sub 1 0 a x sub 1 1. Entonces, el cambio en x sub 1 va a ser igual a x sub 1 1 menos x sub 1 0. Este cambio total puede descomponerse en dos efectos. X sub 1s menos x sub 1 0 sería el efecto sustitución y menos x sub 1s menos x sub 1 1 sería el efecto ingreso. Esta ecuación también puede ser expresada de esta forma utilizando incrementales. Una vez que llegamos a esta ecuación, dividimos ambos lados de la misma por el cambio en el precio del bien 1. Al segundo término del lado derecho de la ecuación lo vamos a multiplicar y a dividir por el cambio en el ingreso, con lo cual no se nos modifica nada, seguimos manteniendo la igualdad de esta ecuación. ¿Cómo cambia el ingreso cuando solo cambia el precio del bien 1? Es igual a x sub 1. Esto lo obtenemos de la condición que nos decía que el ingreso del consumidor debe ser igual al gasto que realiza para la adquisición de los bienes que forman parte de sus preferencias. Entonces, reemplazamos el cambio en el ingreso sobre el cambio en el precio del bien 1 por x sub 1 y ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por p sub 1 sobre x sub 1 y además, al segundo término del lado derecho de la ecuación lo multiplicamos y lo dividimos por el ingreso. Aquí tenemos una elasticidad precio que captura el efecto total de un cambio porcentual en la cantidad demandada del bien 1 ante un cambio porcentual en el precio del mismo bien. Por lo que esta sería una elasticidad bruta, una elasticidad de la demanda marshalliana. Aquí tenemos otra elasticidad precio, pero esta elasticidad es diferente. Esta elasticidad captura el efecto sustitución y se le llama elasticidad sustitución o elasticidad pura o neta, por lo que le agregamos un supraíndice S. Este término que tenemos aquí, x sub 1 por p sub 1 sobre m, es la participación del gasto del bien 1 en el ingreso monetario o nominal del consumidor. O se le puede llamar simplemente participación del bien 1 en el ingreso y se puede simbolizar como alfa sub 1. Finalmente, esto que tenemos aquí no es otra cosa que la elasticidad de ingreso que se obtiene de la demanda marshalliana. Entonces, realizando este cambio de simbología, obtenemos la ecuación de Slasky en términos de elasticidades. Esta ecuación nos muestra que la elasticidad precio de la demanda marshalliana es la suma de dos efectos. Es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. Voy a volver a copiar esta ecuación 3 veces más para que analicemos los signos y los distintos casos que se pueden dar. El efecto sustitución puro es siempre negativo. La participación del bien 1 en el ingreso es siempre positiva, por lo que el signo y la magnitud del efecto final va a depender del signo y de la magnitud de la elasticidad de ingreso. Si x sub 1 es un bien superior o normal, la elasticidad de ingreso es positiva, por lo que el efecto ingreso será negativo. Como el efecto sustitución es negativo también, el efecto ingreso va a reforzar al efecto sustitución y el efecto total va a ser menor que 0. Entonces, cuando un bien es superior o normal, la elasticidad bruta de la demanda del bien 1 con respecto a su propio precio es negativa, por lo que la curva de demanda marshalliana correspondiente tendrá pendiente negativa, tal como vimos en el análisis gráfico que hemos realizado.
Si X sub 1 es un bien inferior, la elasticidad de ingreso es negativa, por lo que el efecto ingreso será positivo y va a amortiguar al efecto sustitución, porque aunque el efecto sustitución y el efecto ingreso tengan signos contrarios, la magnitud del efecto ingreso no es suficiente para contrarrestar el signo negativo del efecto sustitución. Esto ocasiona que el efecto total sea menor que cero. Entonces, cuando un bien es inferior, la elasticidad bruta de la demanda del bien 1 con respecto a su propio precio es negativa, por lo que la curva de demanda marshalliana correspondiente tendrá pendiente negativa. Si X sub 1 es un bien inferior, también podría pasar que el efecto ingreso superara al efecto sustitución. Es decir, que los dos efectos tengan signos contrarios, pero que el efecto ingreso tenga una magnitud suficiente para contrarrestar el signo negativo del efecto sustitución. En este caso, el efecto total va a ser mayor que cero. Entonces, la elasticidad bruta de la demanda de este bien con respecto a su propio precio es positiva, por lo que la curva de demanda marshalliana correspondiente tendrá pendiente positiva. A menor precio, menor cantidad demandada, y a mayor precio, mayor cantidad demandada. Esto se conoce como la paradoja del bien Giffen. Un bien Giffen es un bien inferior cuya cantidad demandada aumenta al subir su precio. Este concepto surgió por un fenómeno observado hace muchos años atrás en Irlanda por el economista Robert Giffen. Durante una plaga en Irlanda se observó que a medida que el precio de las papas aumentaba, la gente consumía una mayor cantidad de papas. En la actualidad, esta paradoja y la existencia de los bienes Giffen es muy discutida. Se puede observar que matemáticamente esto sería posible. Un bien Giffen es un resultado que surge de la teoría económica, pero ¿existe en la realidad? Aparentemente, lo que pasó en Irlanda con las papas no volvió a observarse con ningún otro bien nunca más. Incluso, muchos economistas sostienen que la papa de Irlanda nunca fue un bien Giffen y que los economistas de aquella época no tuvieron en cuenta otros factores que podrían haber afectado al consumo de las papas. Bueno, ahora vamos a ver la metodología de Higgs. Vamos a volver al dibujo que teníamos anteriormente para el caso en el que el bien 1 era superior o normal. En rojo tenemos la metodología analítica propuesta por Slasky para descomponer el efecto total que una disminución en el precio del bien 1 provoca sobre la cantidad consumida del mismo bien en dos efectos, efecto sustitución y efecto ingreso. Para la metodología de Higgs vamos a utilizar el color verde. Partimos del equilibrio inicial. El consumidor se encuentra inicialmente en el punto A. Al disminuir el precio del bien 1, manteniéndose constantes el precio del bien 2 y el ingreso, el consumidor encuentra un nuevo equilibrio en el punto B. Al pasar del punto A al punto B, hay un aumento en la cantidad elegida del bien 1. La disminución en el precio del bien 1 tiene una doble influencia en este aumento en la cantidad del mismo bien. Para poder separar esta doble influencia en dos efectos, Higgs propone quitar al consumidor una parte de su ingreso nominal de manera tal que pueda mantener el nivel de utilidad inicial a pesar de que haya cambiado el precio del bien 1. Entonces, el ingreso nominal del consumidor disminuiría en una cantidad tal que la recta de balance R sub 2 se trasladaría en forma paralela hacia abajo, haciendo tangencia con la curva de indiferencia de nivel U sub 0, y el consumidor se ubicaría en el punto D, en donde consumiría la cantidad X1H del bien 1. Fíjense que la recta de balance que tenemos en verde no pasaría por el punto A manteniendo asequible la combinación inicial de bienes como sugería la metodología de Slasky. Higgs propone quitar al consumidor más ingreso que Slasky. Para Higgs, el efecto sustitución es la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambian los precios relativos y el ingreso real se mantiene constante.
Hicks entendía el ingreso real constante como la capacidad de adquirir el nivel de utilidad inicial a pesar de que haya cambiado el precio de un bien. El efecto sustitución de Hicks se encuentra entre x sub 1, 0 y x sub 1, h. Fíjense que al pasar del punto A al D hay un cambio en los precios relativos, porque A es un punto sobre la recta de balance R sub 1 y D es un punto sobre la recta de balance R sub h, por lo que entre el punto A y el punto D hay un cambio en la pendiente de la recta de balance. Y se dice que el ingreso real se mantiene constante porque se mantiene constante el nivel inicial de utilidad del consumidor. Tanto A como D son puntos que se encuentran sobre la curva de diferencia de nivel U sub 0. Cuando el precio del bien 1 disminuye, el cambio en los precios relativos y el mantenimiento del nivel de la utilidad constante lleva a que el consumidor sustituya unidades del bien 2 por unidades del bien 1 cuando se mueve a lo largo de la curva de indiferencia del nivel U sub 0 desde el punto A hasta el punto D. El efecto ingreso de Hicks se encuentra entre x sub 1h y x sub 1,1 y se define igual que el efecto ingreso de Slatsky. Es la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambia el ingreso nominal del consumidor y los precios relativos se mantienen constantes. Se define igual porque el punto B se encuentra sobre la recta de balance R sub 2 y el punto D sobre la recta de balance R sub h, por lo que al pasar del punto B al D hay un traslado paralelo de la recta de balance hacia abajo provocada por una disminución en el ingreso nominal del consumidor, pero no hay un cambio en la pendiente de la recta de balance. El efecto sustitución puro es siempre negativo porque es el efecto propio del precio. Desde el punto A al punto D podemos observar que una disminución en el precio del bien 1 conduce a un aumento en la cantidad del bien 1. Entonces, estos puntos nos permiten construir una tabla de demanda para la cual el precio del bien 2 es constante y el ingreso real se mantiene constante, entendiendo el ingreso real constante como el mantenimiento del nivel de utilidad inicial. A partir de esta tabla podemos dibujar la curva de demanda hicksiana o la curva de demanda con ingreso real constante en el gráfico anterior, donde teníamos la curva de demanda marshalliana y la curva de demanda de Slatsky. Las tres curvas de demanda pasan por el punto x sub 1, 0, p sub 1, 0. Pero a medida que el precio del bien 1 disminuye, la curva de demanda hicksiana estará por debajo de la curva de demanda marshalliana y por debajo de la curva de demanda de Slatsky. Entonces, hemos construido tres curvas de demandas individuales. Cada una de ellas nos muestra la relación que existe entre la cantidad demandada del bien 1 y el precio del bien 1 cuando el precio del bien 2 se mantiene constante y cuando el ingreso, definido de distintas maneras, se mantiene constante también. Para la curva de demanda marshalliana se mantiene constante el ingreso monetario o nominal. Para la curva de demanda de Slatsky el ingreso real es aparente constante. Y para la curva de demanda hicksiana se mantiene constante el ingreso real, entendiendo el ingreso real constante como el mantenimiento del nivel de utilidad inicial. La curva de demanda marshalliana captura el efecto total de un cambio en el precio del bien 1 sobre la cantidad demandada del mismo bien y las otras dos curvas capturan las dos versiones del efecto sustitución que hemos visto. Tanto la demanda hicksiana como la demanda de Slatsky son demandas compensadas y ambas capturan el efecto sustitución con conceptos y metodologías diferentes. Realicemos el análisis gráfico de un bien inferior. Inicialmente, el consumidor se encuentra en equilibrio en el punto A. Al disminuir el precio del bien 1, manteniéndose constantes el ingreso y el precio del bien 2, el consumidor encuentra un nuevo equilibrio en el punto B, en donde consume una cantidad mayor del bien 1 que la que consumía inicialmente. Al disminuir el precio del bien 1, aumenta la cantidad que el consumidor elige del bien 1.
Para poder capturar los dos efectos que intervienen en el cambio de la cantidad del bien 1 desde x sub 1, 0 hasta x sub 1, 1, le quitamos al consumidor una parte de su ingreso nominal de manera tal que pueda comprar la misma cantidad de bienes que consumía inicialmente según la metodología de Slutsky. La recta de balance R sub 2 se desplaza paralelamente hacia abajo y pasa por el punto de equilibrio inicial del consumidor. Pero si el ingreso nominal del consumidor variase al mismo tiempo que el precio del bien 1, el consumidor no permanecería en el punto A, sino que se movería a otro punto C sobre una curva de indiferencia de nivel superior. Entre el punto A y el punto C capturamos el efecto sustitución y entre el punto B y C el efecto ingreso. Aquí podemos ver claramente que el efecto ingreso amortigua al efecto sustitución, por lo que X1 es un bien inferior. Vamos con la metodología de Higgs. Para poder capturar los dos efectos que intervienen en el cambio de la cantidad del bien 1 desde x sub 1, 0 hasta x sub 1, 1 ante una disminución en el precio del bien 1, le quitamos al consumidor una parte de su ingreso nominal de manera tal que pueda mantener constante el nivel de utilidad inicial. La recta de balance R sub 2 se desplaza paralelamente hacia abajo haciendo tangencia con la curva de indiferencia de nivel U sub 0 y el consumidor se ubicaría en el punto D. Entre el punto A y el punto D capturamos el efecto sustitución y entre el punto B y D el efecto ingreso. Con la metodología de Higgs también se encuentra que cuando X1 es un bien inferior, el efecto ingreso amortigua al efecto sustitución. Si construimos la curva de demanda marshalliana y las curvas de demandas compensadas de Higgs y de Slutsky a partir de este análisis, las tres tendrán pendiente negativa. Todas pasan por el punto X sub 1, 0, P sub 1, 0, pero a medida que el precio del bien 1 disminuye, podemos observar que la curva de demanda higgsиana estará por arriba de la curva de demanda de Slutsky y de la curva de demanda marshalliana, a diferencia de lo que sucedía cuando el bien era superior o normal. Si X1 es un bien Giffen, ya sea que trabajemos con la metodología de Slutsky o la metodología de Higgs, el efecto ingreso va a superar al efecto sustitución. Y debido a ello, una disminución en el precio del bien 1 provoca una disminución en la cantidad elegida del bien 1. El efecto sustitución puro es siempre negativo porque la convexidad de las curvas de indiferencias garantiza que las curvas de demanda compensadas de Slutsky y de Higgs tengan siempre pendiente negativa independiente de si el bien es superior, inferior o Giffen. Pero si X1 es un bien Giffen, el efecto sustitución y el efecto ingreso tienen signos opuestos y el efecto ingreso supera el efecto sustitución, por lo que la curva de demanda marshalliana de este bien tendrá pendiente positiva. Antes de pasar a un desarrollo matemático más formal de la ecuación de Slutsky, vamos a hacer un dibujito más general a modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, pero solo utilizando la metodología de Higgs. En este gráfico tenemos el equilibrio inicial del consumidor en el punto E sub 1. Ante una disminución en el precio del bien 1, manteniéndose constantes el ingreso y el precio del bien 2, el consumidor podrá alcanzar una curva de indiferencia U sub 1 de mayor nivel de utilidad que U sub 0, cuya tangencia con su nueva recta de balance R sub 2 podrá encontrarse entre los puntos A y D. Donde sea que se encuentre el nuevo equilibrio, si al consumidor le quitamos una parte de su ingreso nominal de manera tal que pueda mantener constante el nivel de utilidad inicial, la recta de balance R sub 2 se desplazaría paralelamente hacia abajo haciendo tangencia con la curva de indiferencia de nivel U sub 0 en el punto E sub 3. El efecto sustitución puro se captura entre los puntos E sub 1 y E sub 3. Ahora, si la tangencia con la curva de indiferencia de nivel U sub 1 se encuentra
entre los puntos A y B, el efecto ingreso supera el efecto sustitución, por lo que x sub 1 sería un bien Giffen. Si la tangencia con la curva de indiferencia de nivel u sub 1 se encuentra en el punto B, el efecto ingreso compensa totalmente el efecto sustitución, por lo que x sub 1 sería un bien inferior. Si la tangencia con la curva de indiferencia de nivel u sub 1 se encuentra entre los puntos B y C, el efecto ingreso amortigua al efecto sustitución, por lo que x sub 1 sería un bien inferior. Si la tangencia con la curva de indiferencia de nivel u sub 1 se encuentra en el punto C, el efecto ingreso es igual a 0. Solo hay efecto sustitución, por lo que x sub 1 sería un bien neutro. Y finalmente, si la tangencia con la curva de indiferencia de nivel u sub 1 se encuentra entre los puntos C y D, el efecto ingreso refuerza el efecto sustitución, por lo que x sub 1 sería un bien superior o normal. Bien, ahora veamos el desarrollo matemático formal para la obtención de la ecuación de Slársky. La ecuación de Slársky se obtiene realizando estática comparativa a partir de las condiciones de segundo orden del problema de maximización restringida de la utilidad. La estática comparativa analiza el efecto de los cambios en variables exógenas, tales como los precios y el ingreso, sobre los valores de solución de las variables endógenas, es decir, las cantidades de los bienes y el multiplicador de Lagrange. Partimos de las condiciones de segundo orden expresadas en forma matricial. Si estamos interesados en encontrar el cambio en la cantidad elegida del bien 1, por la regla de Cramer, este va a ser igual al determinante que resulta de reemplazar el vector de soluciones en la primera columna del hessiano orlado dividido en el determinante del hessiano orlado. Ahora tenemos que resolver el determinante que tenemos en el numerador. Lo vamos a resolver utilizando el método de Laplace, tomando los elementos de la primera columna. Al primer elemento se le antecede un signo más, entonces esto es lambda por el diferencial del precio del bien 1 por el determinante de su matriz adjunta H11 que se conforma eliminando la primera fila y la primera columna. Tomamos el segundo elemento de la primera columna, al cual le tenemos que anteceder el signo menos, entonces tenemos menos lambda por el diferencial del precio del bien 2 por el determinante de su matriz adjunta H21 que resulta de eliminar la segunda fila y la primera columna. Y finalmente tomamos el último elemento al cual se le antecede un signo positivo y lo multiplicamos por el determinante de su matriz adjunta H31 que surge de eliminar la tercera fila y la primera columna. Aquí yo ya he resuelto estos tres determinantes que nos quedan en el numerador de la expresión 1. Una vez que hemos llegado a esta expresión, podemos determinar cómo un cambio en el precio del bien 1, en el precio del bien 2 o en el ingreso afecta a la cantidad elegida o demandada del bien 1. De las condiciones de primer orden de la maximización restringida de la utilidad, obtenemos la demanda marshalliana del bien 1, que depende del precio del mismo bien, del precio del bien 2 y del ingreso del consumidor. Si tomamos el diferencial total de x sub 1, este va a ser igual a cómo cambia x sub 1 cuando solo cambia el precio del bien 1 por el cambio en el precio del bien 1, más cómo cambia x sub 1 cuando solo cambia el precio del bien 2 por el cambio en el precio del bien 2, más cómo cambia x sub 1 cuando solo cambia el ingreso del consumidor por el cambio en el ingreso del consumidor. Entonces, mirando estas dos expresiones, es evidente que si queremos saber qué pasa con la cantidad del bien 1 cuando solo cambia el precio del bien 1, eso sería igual a todo lo que está multiplicando al diferencial del precio del bien 1.
Si queremos saber qué pasa con la cantidad del bien 1 cuando solo cambia el precio del bien 2, eso sería igual a todo lo que está multiplicando al diferencial del precio del bien 2. Y si queremos saber qué pasa con la cantidad del bien 1 cuando solo cambia el ingreso del consumidor, eso sería igual a todo lo que está multiplicando al diferencial de su ingreso. Nosotros nos vamos a centrar en los efectos del cambio en el precio del bien 1 y del cambio en el ingreso para poder llegar a la expresión de la ecuación de Slasky que hemos visto. ¿Cómo cambia la cantidad del bien 1 cuando solo cambia el ingreso? Va a ser igual a menos el determinante H31 sobre el determinante del hessiano orlado. Podemos completar esta expresión para obtener la elasticidad ingreso si multiplicamos ambos lados de la ecuación por m sobre x sub 1. Para saber el signo de la elasticidad de ingreso se debe definir el tipo de bien. El determinante del hessiano orlado debe ser mayor que 0 para un máximo. El ingreso del consumidor y x sub 1 son positivos, por lo que con este signo menos, el determinante H31 debe ser negativo para un bien normal y positivo para un bien inferior o Giffen. ¿Cómo cambia la cantidad del bien 1 cuando solo cambia el precio del bien 1? Va a ser igual a lambda por el determinante H11 sobre el determinante del hessiano orlado más x sub 1 por el determinante H31 sobre el determinante del hessiano orlado. Es todo lo que está multiplicando el diferencial del precio del bien 1. Esta expresión que tenemos aquí es la misma que la que tenemos aquí. Si multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación 2, tenemos que este cociente de determinantes será igual a menos 1 por cómo cambia la cantidad del bien 1 cuando solo cambia el ingreso. Realizando este reemplazo, obtendremos la expresión 5. Bien, esto ya está tomando un poquito más de forma. El segundo término que tenemos del lado derecho de la ecuación es el efecto ingreso, por lo que el primer término tendría que ser el efecto sustitución, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Si el nivel de utilidad se mantiene constante en U sub 0, el cambio en el nivel de utilidad es igual a 0. De la expresión 6 podemos despejar el cambio en x sub 1 sobre el cambio en x sub 2, con lo cual obtenemos la tasa marginal de sustitución 1,2. De las condiciones de primer orden obtenemos la expresión 7. Reemplazando esta expresión en 6 y sacando factor común la utilidad marginal del bien 1 sobre el precio del mismo bien, llegamos a la expresión 8. Como la utilidad marginal del bien 1 es positiva y el precio del bien 1 es positivo, para que el nivel de utilidad se mantenga constante, toda la expresión que tenemos entre paréntesis debe ser igual a 0. Por otro lado, de las condiciones de primer orden, también se obtiene que el consumidor debe gastar todo su ingreso en la adquisición de los bienes que forman parte de sus preferencias. Si tomamos el diferencial total de esta condición, obtendremos la expresión 9. De la ecuación 8 teníamos que el precio del bien 1 por el cambio en x sub 1 más el precio del bien 2 por el cambio en x sub 2 debía ser igual a 0 para mantener el nivel de utilidad constante, por lo que este término que tenemos en la ecuación 9 se nos elimina y obtenemos la expresión 10. Ahora enfoquemos nuestra atención en esta última expresión a la que hemos arribado y en la expresión 1. Para mantener el nivel de utilidad constante se debe cumplir la igualdad que tenemos en 10, por lo que toda la expresión que teníamos entre paréntesis y que multiplicaba al determinante H31 va a ser igual a 0. Entonces, si queremos saber qué pasa con la cantidad de x sub 1 cuando solo cambia el precio del bien 1 y el nivel de utilidad se mantiene constante, eso va a ser igual a todo lo que multiplica el diferencial del precio del bien 1, que es lambda por el determinante H11
sobre el determinante del hessiano orlado. Esto a su vez puede escribirse como menos lambda por el precio del bien 2 al cuadrado sobre el determinante del hessiano orlado, porque puede comprobarse que el determinante h11 va a ser igual a menos p sub 2 al cuadrado. ¿Qué signo tiene esto? El multiplicador de Lagrange es positivo. P sub 2 al cuadrado es positivo y el determinante del hessiano orlado es positivo también. Por lo que con este signo menos, el cambio en la cantidad de x sub 1, cuando solo cambia el precio del mismo bien y el nivel de utilidad se mantiene constante, va a ser menor que 0. Esta va a ser nuestra expresión 11. La voy a agregar a la filmina anterior y ahora analicemos lo que hemos encontrado. Lo que tenemos en 11 es el efecto sustitución puro, que es siempre negativo sin importar el tipo de bien. Así que ya podemos agregarle el supraíndice S. Reemplazando 11 en 5, obtenemos la ecuación de Slasky en términos de derivadas parciales. El efecto sustitución puro en términos de derivadas parciales también puede simbolizarse como S sub 1,1. Y si completamos la expresión anterior, obtendremos la ecuación de Slasky en términos de elasticidades. La elasticidad pura o neta de la demanda del bien 1 con respecto a su propio precio es el efecto sustitución puro. Esta elasticidad se obtiene manteniendo constante el nivel de utilidad ante una variación en el precio del bien 1, por lo que es una elasticidad de la demanda Higgsiana. El efecto sustitución puro es siempre negativo porque la convexidad de las curvas de indiferencias garantiza que las curvas de demanda Higgsianas tengan siempre pendiente negativa, independiente de si el bien es superior, inferior o Giffen. La participación del bien 1 en el ingreso, antecedida con un signo menos por la elasticidad ingreso, es el efecto ingreso. El efecto ingreso nos muestra la reacción del consumidor respecto a la adquisición del bien 1 cuando cambia el ingreso nominal del consumidor y los precios relativos se mantienen constantes. El signo y la magnitud del efecto ingreso va a depender de si el bien 1 es superior, neutro, inferior o Giffen. La suma de estos dos términos es igual a la elasticidad precio de la demanda marshalliana del bien 1, la cual nos muestra el efecto total en las compras del bien 1 que realiza el consumidor cuando cambia el precio del mismo bien. Entonces, estas dos elasticidades se obtienen de la demanda marshalliana y esta elasticidad de la demanda Higgsiana. Lo que es curioso, chicos, es por qué esta ecuación se le llama ecuación de Slasky si se está capturando el efecto sustitución de Higgs y no el efecto sustitución de Slasky. Slasky desarrolló matemáticamente la metodología analítica de Higgs. ¿Por qué será? Nosotros hemos realizado los dibujos para los casos de un bien superior, inferior y Giffen considerando ambas metodologías. El efecto sustitución en cada uno de los enfoques es distinto y puede observarse gráficamente que tienen magnitudes diferentes porque Higgs propone quitarle al consumidor más ingreso que Slasky. Y además, ambos tienen conceptos diferentes del ingreso real. Aunque la diferencia entre ambas metodologías puede observarse en un análisis geométrico, hasta el día de hoy y hasta donde llega mi conocimiento, esta diferencia no se ha podido comprobar matemáticamente. Bueno, la ecuación de Slasky también es útil para explicar los cambios en la demanda de un bien que resultan de los cambios en el precio de otro bien. De la expresión que teníamos en 1, también puede obtenerse qué pasa con la cantidad del bien 1 cuando solo cambia el precio del bien 2. Eso sería igual a todo lo que está multiplicando al diferencial del precio del bien 2, y eso es lo que tenemos aquí. Con el mismo procedimiento con el que hemos estado trabajando para la ecuación de Slasky ante una variación en el precio del bien 1, puede demostrarse que
este término es el efecto ingreso y que este término es el efecto sustitución puro cruzado, con lo cual obtenemos la ecuación de Slasky en términos de derivadas parciales. Completando esta última expresión, obtendremos la ecuación de Slasky en términos de elasticidades. Esta ecuación nos muestra que el efecto total en las compras del bien 1 que realiza el consumidor cuando cambia el precio del bien 2 también puede descomponerse en efecto sustitución y en efecto ingreso. Si solo tenemos dos bienes y las curvas de diferencias del consumidor son estrictamente convexas, el efecto sustitución puro cruzado va a ser positivo, lo cual nos indica que los bienes 1 y 2 son sustitutos puros o netos. El signo y la magnitud del efecto ingreso dependerá de si el bien 1 es superior, neutro, inferior o Giffen. Entonces, tenemos una ecuación de Slasky que nos muestra los efectos en las compras del bien 1 que realiza el consumidor cuando solo cambia el precio del mismo bien, la cual puede ser expresada en términos de derivadas parciales o en términos de elasticidades, y tenemos otra ecuación de Slasky que nos muestra los efectos en las compras del bien 1 que realiza el consumidor cuando solo cambia el precio del bien 2, y esta puede ser expresada en términos de derivadas parciales o en términos de elasticidades. La ecuación de Slasky también puede mostrarnos los efectos en las compras del bien 2 que realiza el consumidor cuando solo cambia el precio del mismo bien o cuando solo cambia el precio del bien 1. Para obtener estas ecuaciones tendríamos que volver a las condiciones de segundo orden, obtener el diferencial del bien 2 con la regla de Kramer y repetir el mismo procedimiento matemático que hemos realizado para el cambio en la cantidad del bien 1. Aquí tenemos directamente la generalización de la ecuación de Slasky. Otra cuestión muy importante es que los efectos sustitución puro cruzados en términos de derivadas parciales son iguales, pero en términos de elasticidades no son iguales. S12 es igual a S21, pero las elasticidades netas cruzadas no son iguales. Les voy a dejar las demostraciones de esto en un archivo aparte en la plataforma Moodle, que ahora se los voy a mostrar. Aquí tenemos la primera demostración. El efecto sustitución en el bien 1, que resulta de un cambio en el precio del bien 2, es igual al efecto sustitución en el bien 2, que resulta de un cambio en el precio del bien 1. Esto hablando en términos de derivadas parciales, por supuesto. Para demostrar que S12 es igual a S21, hay que trabajar con el problema dual del consumidor y se necesitan conceptos que recién vamos a ver en Microeconomía 2, por lo que esta demostración no se les pide en Microeconomía 1, pero se las dejo para aquellos alumnos que tengan interés o curiosidad de dónde sale esta igualdad. Si necesitan que se las explique brevemente, me avisan y quizás podemos verlo en alguna reunión virtual. Para la segunda demostración tenemos que partir del hecho que S12 es igual a S21. Y realizando pasos algebraicos, siempre manteniendo la igualdad de la ecuación, llegamos a esta expresión. La elasticidad pura o neta de la demanda del bien 1 con respecto al precio del bien 2 por la participación del bien 1 en el ingreso es igual a la elasticidad pura o neta de la demanda del bien 2 con respecto al precio del bien 1 por la participación del bien 2 en el ingreso, por lo que las elasticidades netas cruzadas no son iguales. Aquí tienen la generalización. Este es un resultado que puede serles útil para resolver algunos ejercicios, por lo que es importante que lo conozcan y que sepan cómo se demuestra. Por último, aquí agregué una demostración más que es importante que tengan en cuenta. La suma de las participaciones de los bienes en el ingreso del consumidor debe ser igual a 1. Aquí está la demostración para 2 bienes y esta es la generalización para n bienes. Tienen que analizar y estudiar estas dos últimas demostraciones porque esto sí se puede pedir en un examen.
La única que no se pide es la primera. Aquí tenemos otras propiedades interesantes. La primera nos dice que la sumatoria de los efectos de sustitución directo y cruzados del bien Y en términos de derivadas parciales ponderadas por el precio del bien J es igual a 0. La segunda nos dice que la sumatoria de las elasticidades netas o puras de la demanda hicksiana del bien Y es igual a 0. La tercera, que la sumatoria de las elasticidades ingresos ponderadas por las participaciones de los bienes en el ingreso es igual a 1. Esta propiedad es conocida como la agregación de Elliott. La cuarta propiedad nos dice que la sumatoria de las elasticidades netas o puras de las demandas hicksianas del bien Y ponderadas por la participación del bien Y en el ingreso es igual a 0. La quinta, que la sumatoria de las elasticidades brutas, propia precio y cruzadas de la demanda marshalliana del bien Y, ponderadas por la participación del bien Y en el ingreso, es igual a menos la participación del bien J en el ingreso. Esta propiedad es conocida como la agregación de Cournot. Finalmente, la sexta propiedad nos dice que la sumatoria de las elasticidades brutas, propia precio y cruzadas de la demanda marshalliana del bien Y es igual a la elasticidad ingreso del mismo bien antecedida con un signo menos. Estas propiedades son muy importantes y son útiles para demostrar muchos resultados de la teoría económica. Por ejemplo, las propiedades 1 y 2 permiten demostrar que el efecto sustitución es el que predomina en la economía. Todos los bienes pueden ser sustitutos, pero todos los bienes no pueden ser complementarios. Si solo existieran dos bienes en la economía, estos necesariamente deben ser sustitutos. Si existen más de dos bienes, puede haber complementarios. La propiedad 6 es útil para demostrar que si los precios de los bienes y el ingreso del consumidor varían en la misma proporción, el consumidor no va a cambiar su patrón de consumo. O dicho en otros términos, la función de demanda marshalliana es homogénea de grado 0 en precios e ingreso. Les voy a dejar las demostraciones de estas propiedades considerando dos bienes en el mismo archivo que les mostré antes. Aquí tienen la demostración de la propiedad 1, de la propiedad 2, la 3, la demostración de la propiedad 4, la 5 y la 6. Estas demostraciones sí pueden pedirse en un examen, así que les queda de tarea analizarlas y estudiarlas. Finalmente, en la hoja 7, les dejo la demostración de que las demandas marshallianas son homogéneas de grado 0 en precios e ingreso. Aquí está la demostración para la expresión simbólica de la demanda marshalliana del bien 1. Se las explico brevemente. Primero hay que tomar el diferencial total de x sub 1. Luego hay que dividir cada lado de la ecuación en x sub 1. Al primer término del lado derecho de la ecuación hay que multiplicarlo y dividirlo por el precio del bien 1. Al segundo término hay que multiplicarlo y dividirlo por el precio del bien 2. Y al tercer término hay que multiplicarlo y dividirlo por el ingreso. Realizando un cambio de simbología, llegamos a esta expresión. La variación porcentual en la cantidad demandada del bien 1 es igual a la elasticidad precio de la demanda marshalliana por la variación porcentual en el precio del bien 1 más la elasticidad cruzada de la demanda marshalliana por la variación porcentual en el precio del bien 2 más la elasticidad ingreso de la demanda marshalliana por la variación porcentual en el ingreso. Si todos los precios de los bienes y el ingreso del consumidor varían en la misma proporción, en la expresión anterior podemos sacar factor común P sub 1 sombrerito y por la propiedad 6 de las elasticidades se puede demostrar que la expresión que nos queda entre paréntesis es igual a 0.
por lo que cuando los precios y el ingreso varían en la misma proporción, la cantidad demandada del bien 1 permanece invariable. Es decir, la demanda marshalliana del bien 1 es homogénea de grado 0 en precios e ingreso. Les queda de tarea demostrar que las demandas hicksianas son homogéneas de grado 0 en precios. Pueden trabajar con expresión simbólica de la demanda hicksiana del bien 1. El procedimiento es bastante similar al anterior y les dejo a ustedes que descubran cuál es la propiedad de las elasticidades que deben tener en cuenta para realizar esta demostración. También les he preparado otro archivo en donde les dejo algunas características y particularidades de la función Cobb-Douglas, de la función sustitutos perfectos y de la función de Leontief. Lo veamos juntos brevemente. La función de utilidad Cobb-Douglas tiene curvas de indiferencias estrictamente convexas. Esta era una demostración que a ustedes les había quedado de tarea, por lo que solo agregué el resultado final para que después ustedes lo puedan chequear con sus resultados. La función de utilidad Cobb-Douglas es homogénea de grado alfa más beta. Para poder determinar el grado de homogeneidad de una función, lo que hay que hacer es multiplicar sus argumentos por lambda y luego despejar lambda. Lo que nos va a indicar el grado de homogeneidad de una función es el exponente de lambda. Aquí tenemos la demanda marshalliana del bien 1 que se obtiene de la función Cobb-Douglas con sus características y particularidades. La demanda marshalliana del bien 1 es homogénea de grado 0 en precios e ingreso. Para demostrar esto, hay que multiplicar los precios y el ingreso por lambda y luego despejar lambda. En este caso, el exponente de lambda tiene que ser igual a 0. Las demandas que se obtienen de la función Cobb-Douglas tienen elasticidades constantes. Y en relación a esto, hay una propiedad muy interesante. Las demandas que se obtienen de la función Cobb-Douglas son funciones exponenciales, por lo que antes de realizar cualquier cálculo y simplemente observando los exponentes de las variables que definen la demanda marshalliana del bien 1, ya podemos adelantarnos y decir cuáles son los signos y magnitudes de las elasticidades brutas. El exponente de la variable ingreso es 1, por lo que la elasticidad de ingreso va a ser igual a 1. El exponente del precio del bien 1 es menos 1, por lo que la elasticidad precio va a ser igual a menos 1. Y como esta demanda no depende del precio del bien 2, la elasticidad cruzada va a ser igual a 0. Esto es válido para todas las demandas marshallianas y hicksianas de la función Cobb-Douglas. Por ejemplo, aquí tenemos la demanda hicksiana del bien 1. El exponente del precio del bien 1 es menos beta sobre alfa más beta, por lo que la elasticidad precio va a ser igual a menos beta sobre alfa más beta. Y el exponente del precio del bien 2 es beta sobre alfa más beta, por lo que la elasticidad cruzada va a ser igual a beta sobre alfa más beta. Bien, entonces volvamos a nuestro análisis de la demanda marshalliana del bien 1. Decíamos que tiene elasticidades constantes. ¿Cómo las calculamos? Primero hay que tomar las derivadas parciales de la demanda marshalliana del bien 1 con respecto a la variable cuya elasticidad queramos calcular. Luego, donde tenemos x sub 1, tenemos que reemplazar la demanda marshalliana del bien 1 y después solo queda simplificar. Aquí tenemos otra forma de obtener la elasticidad precio y la elasticidad ingreso, pero la forma usual de trabajar es la anterior. Vamos con la tercera propiedad. La participación del bien 1 en el ingreso es constante. Esto es bastante sencillo de demostrar. Lo único que tenemos que hacer es, donde tenemos x sub 1, debemos reemplazar la demanda marshalliana del bien 1 y luego simplificar. Aquí también tenemos cada una de las curvas que se obtienen de la demanda marshalliana del bien 1 con sus correspondientes gráficos, pendientes y elasticidades.
La curva de demanda del bien 1 tiene forma de hipérbola equilátera. Su pendiente es negativa y el valor absoluto de la elasticidad precio es igual a 1, por lo que esta demanda tiene elasticidad unitaria en todos los puntos. La curva de demanda cruzada del bien 1 es una línea recta paralela al eje del precio del bien 2. Su pendiente es igual a 0 y la elasticidad cruzada es igual a 0 en todos los puntos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la relación entre los bienes 1 y 2? Este resultado podría conducirnos a pensar que los bienes 1 y 2 no están relacionados, pero esto no es así. Ya vamos a explicar por qué más adelante. La curva de Engel del bien 1 es una línea recta que parte del origen. Su pendiente es positiva y la elasticidad ingreso es igual a 1 en todos los puntos, por lo que el bien 1 es superior o normal. Finalmente, aquí tenemos dos ecuaciones de Slasky. De la primera podemos calcular el efecto sustitución puro y el efecto ingreso del bien 1 ante una variación en el precio del mismo bien. Para calcular el efecto sustitución puro tenemos dos opciones. La primera consiste en reemplazar las elasticidades brutas de las demandas marshallianas y la participación del bien 1 en el ingreso en la ecuación de Slasky, y por despeje se obtiene la elasticidad precio de la demanda higgsiana que captura el efecto sustitución. La segunda opción es obtener esta elasticidad directamente de la demanda higgsiana del bien 1. Aquí tenemos una segunda ecuación de Slasky, la cual nos permite calcular el efecto sustitución puro cruzado y el efecto ingreso del bien 1 ante una variación en el precio del bien 2. Ya sea que obtengamos la elasticidad neta del bien 1 con respecto al precio del bien 2 de la ecuación de Slasky o de la demanda higgsiana del bien 1, ambos procedimientos nos van a mostrar que el efecto sustitución puro cruzado es positivo, por lo que el bien 1 y el bien 2 son bienes sustitutos puros o netos. Entonces, ya podemos decir que la función Cobb-Douglas describe las preferencias de un individuo entre dos bienes que para él son sustitutos puros o netos. Para obtener las elasticidades puras o netas de la demanda higgsiana del bien 1, primero tenemos que calcular la derivada parcial de la demanda higgsiana del bien 1 con respecto a la variable cuya elasticidad queramos obtener. Luego, en donde tenemos x sub 1, hay que reemplazar la demanda higgsiana del bien 1 y finalmente solo queda simplificar. Aquí yo he omitido varios pasos intermedios. Les queda de tarea demostrar estos resultados con el procedimiento que les indiqué. En todo este desarrollo yo solo he trabajado para el bien 1, pero bien podría hacerse el mismo análisis de las demandas del bien 2 con el mismo procedimiento utilizado para las demandas del bien 1. Bueno, aquí también les dejo algunas características y particularidades de la función sustitutos perfectos para que las analicen y las estudien. La función de utilidad tiene curvas de indiferencias lineales. La función de utilidad es homogénea lineal. Aquí tenemos los tres casos que hemos visto del equilibrio del consumidor. El caso A, en donde la recta de balance coincide con una curva de indiferencia en todos los puntos y tenemos infinitas soluciones. El caso B, en el cual la curva de indiferencia es más empinada que la recta de balance, por lo que la valoración relativa subjetiva que realiza el individuo de los bienes es mayor que la valoración relativa objetiva del mercado, y el individuo se especializa en el consumo del bien 1, que es el que le resulta relativamente más barato. Y el caso C, en el cual la recta de balance es más empinada que la curva de indiferencia,
por lo que la valoración relativa subjetiva que realiza el individuo de los bienes es menor que la valoración relativa objetiva del mercado, y el individuo se especializa en el consumo del bien 2, que es el que le resulta relativamente más barato. Después tenemos el análisis de la demanda marshalliana del bien 1, las expresiones funcionales y la participación del bien 1 en el ingreso considerando cada caso. Aquí tenemos el gráfico de la curva de demanda, la cual va a estar definida por tramos según cada uno de los casos que hemos visto. También tenemos la curva de demanda cruzada, que también va a estar definida por tramos. Y por último, la ecuación de Slasky, considerando los casos B y C en los que tenemos soluciones de esquina. Más abajo tenemos la función de Leontief, las características de la función de utilidad, y les queda de tarea hacer un análisis de la demanda marshalliana del bien 1 de la función de Leontief en base a todo lo que hemos visto. Se puede probar con la ecuación de Slasky que cuando las curvas de indiferencias de un individuo tienen forma de ángulos rectos, el efecto total de una variación en uno de los precios de los bienes sobre la cantidad demandada del bien 1 se debe solamente al efecto ingreso. Es decir, tanto el efecto sustitución puro como el efecto sustitución puro cruzado son ambos iguales a 0. Y es por eso que la función de Leontief no tiene demandas higksianas. Recordemos cómo se construyen las demandas higksianas. Si a medida que el precio del bien 1 disminuye, el ingreso nominal del consumidor disminuyese al mismo tiempo que el precio del bien 1, de tal manera que su nivel de utilidad inicial no cambiara, aumentaría la cantidad que el consumidor elige del bien 1. Y si de estos puntos tomamos información sobre la relación entre la cantidad del bien 1 y su propio precio y la trasladamos a otro gráfico, podemos trazar la curva de demanda higksiana del bien 1. Para construir esta curva de demanda higksiana, hemos mantenido constante el precio del bien 2 y el nivel de utilidad inicial del consumidor. A medida que el consumidor se mueve a lo largo de la curva de indiferencia del nivel U sub 0, cuando el precio del bien 1 y su ingreso nominal disminuyen al mismo tiempo, el cambio en los precios relativos y el mantenimiento del nivel de utilidad constante provoca que el consumidor aumente la cantidad elegida del bien 1. Y para aumentar las unidades del bien 1, sustituye unidades del bien 2 por unidades del bien 1. Es decir, hay una sustitución entre los bienes y las demandas higksianas capturan este efecto. La función de Leontief describe las preferencias de un individuo entre dos bienes que para él son complementos perfectos. Para él, los bienes no se sustituyen, por lo que el efecto sustitución no existe. Veamos un gráfico que nos muestra esto. Ante una disminución en el precio del bien 1, aumenta la cantidad elegida del bien 1 de x sub 1, 0 a x sub 1, 1. Ya sea que utilicemos la metodología analítica de Slasky o de Higgs, obtendremos el mismo resultado, porque siguiendo la metodología de Slasky, si al consumidor le quitamos una parte de su ingreso nominal de manera tal que pueda comprar la misma cantidad de bienes que consumía anteriormente, va a comprar exactamente la combinación inicial de bienes y va a mantener constante el nivel de utilidad inicial. Siguiendo la metodología de Higgs, si al consumidor le quitamos una parte de su ingreso nominal de manera tal que pueda mantener constante el nivel de utilidad inicial, el consumidor va a comprar la combinación inicial de bienes. Es decir, en este caso, las metodologías de Slasky y de Higgs coinciden y el cambio en la cantidad elegida del bien 1 ante una disminución en el precio del mismo bien es provocado solo por el efecto ingreso. Bueno chicos, para ir finalizando con este video, me gustaría hacer una aclaración sobre las unidades de medida porque
hay ciertas cuestiones que suelen causar confusión y que pueden conducir a conclusiones erróneas. En algún libro o incluso en alguno de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos, ustedes pueden encontrarse con una función de utilidad sustitutos perfectos de la forma u igual a x1 más x2, o pueden encontrarse con una función de Leontief de la forma u igual al mínimo entre x1 y x2, cuyas demandas marshallianas del bien 1 y del bien 2 son iguales al ingreso del consumidor sobre el precio del bien 1 más el precio del bien 2. O también pueden encontrarse con un ejemplo o enunciado que diga si el precio del bien 1 es igual al precio del bien 2, pasa tal cosa o calcule tal cosa. Ecuaciones o expresiones matemáticas como estas o similares a estas pueden plantearnos muchos interrogantes. ¿Las cantidades de los bienes son sumables? Y si son sumables, ¿cómo es posible que como resultado obtengamos un número que solo indica un orden y no tiene unidad de medida? ¿La demanda marshalliana del bien 1 puede ser igual a la demanda marshalliana del bien 2? ¿Los precios de los bienes son sumables? ¿Los precios de los bienes pueden ser iguales? Voy a responder estas preguntas. El bien 1 está expresado en unidades del bien 1 por unidad de tiempo y el bien 2 en unidades del bien 2 por unidad de tiempo. Son bienes distintos y están expresados en unidades diferentes, por lo que no son sumables y aunque las expresiones funcionales de sus demandas o sus valores numéricos puedan coincidir, nunca serán iguales. El precio del bien 1 está expresado en unidades monetarias por unidad del bien 1 y el precio del bien 2 en unidades monetarias por unidad del bien 2. Son precios de distintos bienes, por lo que nunca serán iguales y no son sumables, aunque sus valores numéricos coincidan. Aunque en algunas funciones o ecuaciones pareciera que se sumaran las cantidades o los precios de distintos bienes, esto no es así, ya que existe algún proceso de abstracción, simplificación, transformación o equivalencia de las unidades de medida. En algunos casos es más sencillo de deducir que en otros. Por ejemplo, el ingreso del consumidor está expresado en unidades monetarias por unidad de tiempo. Vamos a decir que la unidad monetaria es el peso. Cuando decimos que el ingreso del consumidor debe ser igual al gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2, no tenemos problemas con las unidades de medida, porque x1 está expresado en unidades de x1 por unidad de tiempo, p1 en pesos por unidad de x1, x2 en unidades de x2 por unidad de tiempo y p2 en pesos por unidad de x2. Por lo que, si simplificamos x1 con x1 y x2 con x2, tenemos que el gasto del consumidor está expresado en pesos por unidad de tiempo, al igual que su ingreso. Si tenemos una función de utilidad sustitutos perfectos de la forma u igual a x1 más x2, no hay que olvidar que la expresión general para dos bienes de esta función es u igual a alfa por x1 más beta por x2. Estas constantes alfa y beta, aunque sean iguales a 1, están ahí y cumplen una función importante. Nos permiten realizar una transformación de las unidades de medida. Entonces, ¿en qué unidades de medida están expresadas las constantes alfa y beta? Nosotros sabemos que la utilidad marginal del bien 1, que es igual a cómo cambia la utilidad cuando solo cambia la cantidad del bien 1, es igual a alfa para esta función. Y que la utilidad marginal del bien 2, que es igual a cómo cambia la utilidad cuando solo cambia la cantidad del bien 2, es igual a beta. Sabemos que la utilidad no tiene unidad de medida, por eso aquí yo puse la palabra utilidad como para ponerle algo. x1 está expresado en unidades del bien 1 por unidad de tiempo y x2 en unidades del bien 2 por unidad de tiempo. Con esto ya podemos trabajar con la función de utilidad. Alfa está
estaría expresado en utilidad sobre unidades del bien 1 por unidad de tiempo, x sub 1 en unidades del bien 1 por unidad de tiempo, beta en utilidad sobre unidades del bien 2 por unidad de tiempo y x sub 2 en unidades del bien 2 por unidad de tiempo. Por lo que, si simplificamos las unidades de medida correspondientes, obtendremos como resultado un número que no tiene unidad de medida. Algo similar ocurre con el ejemplo que vimos de la función de Leontief. Las constantes alfa y beta están ahí, aunque no podamos verlas. Aquí tenemos la expresión general de la función de Leontief para dos bienes. Sabemos que u es igual al menor de los términos que tenemos entre corchetes, por lo que u va a ser igual a alfa por x sub 1 o va a ser igual a beta por x sub 2. De estas dos expresiones podemos despejar alfa y beta y expresar las unidades de medida de ambas constantes. Fíjense que se obtienen los mismos resultados que para las constantes alfa y beta de la función sustitutos perfectos. Pero cuidado con esto porque no se puede generalizar que esto sea así para todas las funciones de utilidad. Ahora veamos cuál es la unidad de medida de x sub 1. Aquí tenemos la expresión general de la demanda marshalliana del bien 1 considerando dos bienes. El precio del bien 1 y el precio del bien 2 no son sumables porque tienen distintas unidades de medida, pero beta por p sub 1 y alfa por p sub 2 sí pueden sumarse porque las constantes alfa y beta transforman las unidades de medida de los precios. Y aunque alfa y beta sean iguales a 1 y no podemos verlos en esta expresión, están ahí. Si trabajamos primero con las unidades de medida del denominador de esta expresión, podemos ver que estos términos tienen la misma unidad de medida, por lo que pueden sumarse sin ningún problema. Aquí ya tenemos expresadas las unidades de medida de todas las variables y constantes de la demanda marshalliana del bien 1. Empecemos a simplificar. La palabra utilidad se nos va, la unidad monetaria también, x sub 2 también, y arriba podemos simplificar la unidad de tiempo. Entonces, en el numerador nos queda 1 y en el denominador nos queda 1 sobre x1 por t, que puede escribirse como x1 sobre t, por lo que la cantidad demandada del bien 1 nos queda expresada en unidades del bien 1 por unidad de tiempo. De la misma manera puede comprobarse que la cantidad demandada del bien 2 está expresada en unidades del bien 2 por unidad de tiempo. Entonces, en el fondo, hay algún proceso interno de transformación, homogeneización o equivalencia de las unidades de medida. Por ejemplo, si una persona consume 2 peras y 2 manzanas por semana, no podemos sumar peras con manzanas y decir que consume 4 peras o 4 manzanas por semana, pero se puede decir que consume 4 frutas por semana, porque 2 peras y 2 manzanas serían equivalentes a 4 frutas. O si compramos una mesa y 6 sillas, no podemos sumar mesas con sillas, pero podemos decir que una mesa y 6 sillas son equivalentes a un juego de comedor de 7 muebles. Esto es algo que también se observa con frecuencia cuando se realizan estimaciones estadísticas o estimaciones econométricas. Los softwares realizan de manera automática e interna la homogeneización a través de determinadas metodologías estadísticas. Finalmente, si en el enunciado de algún ejemplo o ejercicio nos encontramos con esta igualdad, debemos considerar que esta igualdad solo se está refiriendo a los valores numéricos, porque el precio del bien 1 nunca podría ser igual al precio del bien 2. Podríamos decir que son equivalentes si se homogeneizan en unidades monetarias, pero no iguales. Tal vez la manera más correcta sería utilizar esta simbología, pero no es lo usual. Lo usual es usar esta expresión, así que cuando la vean o la tengan que usar en el desarrollo de un ejercicio, no hay problema, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta que solo se refiere a los valores numéricos y no los conduzca a realizar conclusiones erróneas.
así que deben tener cuidado en cómo concluyen respecto a los resultados que obtengan. Bueno chicos, eso sería todo por este video. Con lo visto hasta ahora, ya se podría avanzar con el ejercicio 8 del trabajo práctico 2 y con los 3 primeros ejercicios del trabajo práctico 3. En el próximo video veremos la teoría de la preferencia revelada, con lo cual completaríamos el tema 1. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y hasta pronto.